Vamos a viajar a Cantabria porque el próximo 14 de diciembre va a haber un acontecimiento histórico en el castillo de Argüeso, un documental maravilloso que habla de cultura, de tradición y de modernidad. Charlaremos con Richard Zubelzu, con el cineasta cántabro Richard Zubelzu, que es el autor de este maravilloso documental. En España quedan en pie más de 10.000 castillos y se calcula que unos 3.000 están abandonados. No es el caso del que vamos a visitar hoy. Si nos acompañan, nos vamos de viaje al castillo de Argüeso, emblema y fortaleza del señorío de la Casa de la Vega Mendoza, en las tierras altas de Campoo, el más destacado y antiguo ejemplo de castillo roqueño de Cantabria. Desde sus orígenes en la Edad Media hasta nuestros días, hasta hoy en pleno siglo XXI, esta singular fortificación medieval funciona como centro turístico-cultural. Y contamos hoy, en este Día de la Constitución, con un cronista muy particular que acaba de rodar el documental Castillo de Argüeso, Cultura, Tradición y Modernidad. Richard Zubelzu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, veo, Richard, que la tierra tira y has decidido poner en primera plana la historia de una fortificación que es todo un símbolo para esa comarca. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de este documental? Hombre, este es un lugar muy, muy especial para mí porque fue de mis inicios cinematográficos fueron allí hace ya más de 20 años y siempre le he tenido mucho cariño. Hace un par de años también estrenamos allí un documental de la Batalla del Viento y siempre lo tenía siempre muy presente, tanto en mis orígenes como en toda la trayectoria que he tenido. Y se ha dado las circunstancias este año de que se podía realizar un documental sobre toda su historia, que es mucha, y cómo se ha convertido en un foco cultural dentro de Cantabria. El próximo 14 de diciembre se estrena este documental, tu último documental, que también está firmado por Magda Calabrese. ¿Dónde? ¿En el propio castillo? ¿A qué hora? Cuéntanos. Sí, va a ser el día 14 a las 7 de la tarde y sí va a ser en el propio castillo, que vamos a tener la oportunidad de poder, en el mismo lugar que se rueda, que no es muy habitual, estrenar la propia película. Y después también va a haber más actos ese mismo día con un pequeño cóctel y un poco de también de folclore campurriano de allí, de Cantabria. Oye, en estos días en los que los españoles estamos trasladándonos de un lugar a otro, porque hoy es festivo, ponnos en situación, haznos una postal sonora de cómo es, porque está a 9 kilómetros de Reinosa, ¿no?, de tu pueblo. Sí, está a 9 kilómetros de Reinosa, está muy cerquita del nacimiento del Ebro también, y está muy cerquita también de la estación de esquí de Alto Campoo. Está en el sur de Cantabria y la verdad es que es un paraje idílico, la verdad, que sobre todo, aunque parezca mentira, cuando nos vamos al extranjero, nos vamos a esas Escocias, a esas Irlandas que nos parecen maravillosas, a veces no lo tenemos tan lejos y no hace falta irse tan lejos para descubrir parajes que te llenan tanto desde dentro, ¿sabes? Porque ves esa niebla, ves que te sacan de esa vorágine que tenemos del móvil, de la televisión, de ir corriendo, que si el metro, que si la M30, que todo eso, y estamos a 3 horitas de coche de Madrid. Totalmente de cuento. Decía yo al principio que somos un país rico en castillos, más de 10.000, algunos dicen que 20.000, y que se calcula que unos 3.000 están abandonados. El castillo de Argüeso se restauró, ¿no?, y fue declarado bien de interés cultural en 1983. Cuéntanos en qué condiciones estaba, cómo llegó al abandono y cómo fue esa restauración que lo ha convertido hoy en todo un referente cultural de la comarca. Pues efectivamente, no todos los castillos de España tienen la suerte que han tenido el castillo de Argüeso.
Y el declive de todos estos castillos lo contamos un poco en el documental, cómo ha sido el declive de la nobleza en España, un poco. Ujú. Y cómo ese cambio de sociedad, ese cambio de cuando los nobles perdieron todo el tema feudal, etcétera, y cómo todas esas familias, al final, lo que tenían era como una condena a tener un castillo, al final, y al final se acaban abandonando, y lo que pasa que hay familias, como ha sido en este caso, que tuvieron, desde mi punto de vista, un acierto el cederlo al ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso, el cual esa cesión era implícita de que se tenía que restaurar también. Claro. Y gracias a ellos, con muchísimo trabajo, porque desde el año 83, desde el año 62, que se firmó la cesión, hasta el año 83, que se declaró bien de interés cultural, hasta que se empezaron las obras, ha sido un periplo, porque además un periplo político dentro de Cantabria también, que los cambios de gobierno pues también influían, y contamos un poco en el documental porque hay muchas anécdotas dentro de todo eso, que por ejemplo que se restauraba antes de que llegasen los planos. Poco a poco. Y cosas así. Y la verdad que el impulso que le ha dado también tanto el ayuntamiento como el gobierno de Cantabria era para dedicarlo, no como a veces pasa, que lo convierten en un hotel, sino en este caso que es un servicio a la ciudadanía, un servicio al sur de Cantabria, que está un poco abandonado culturalmente en algunos aspectos, pero en gracias a todo el trabajo que ha habido detrás, y con su guía María José y mucha más gente que está implicada en este proyecto, están trayendo conciertos, ha estado Raimundo Amador tocando allí, Qué maravilla. Juan Perro, ha estado Rubio de la Contrabanda, al ser de allí también, pues presentaron un disco allí, se hacen exposiciones, tienen programación de exposiciones continuas, bodas, ¿no? Que es un maravilloso lugar, sí, para casarse, bodas civiles. Y sin ir más lejos, mañana... Tengo la anécdota que ahí se casó mi hermana. Anda, mira, qué bonito. O sea que, sí. Y mañana, por ejemplo, con el cartel de entradas agotadas, hay 3 pases de una visita teatralizada que se llama El Marqués, que supongo que hace las delicias de cualquiera. Claro, y en verano se hacen también recreaciones históricas, y se ha visto un poco el castillo para que vea la gente cómo se vivía antiguamente, y lo que comentaba antes, que nos desconectemos un poco de la vorágine que tenemos en nuestra sociedad ahora mismo. ¿Quiénes han participado en el rodaje del documental? ¿Quiénes te han ayudado a contar esta historia? Han participado porque, claro, tiene también una historia arqueológica dentro, porque antes de que fuese un castillo fue una ermita, uh-huh, y un camposanto. Y entonces ha habido también excavaciones arqueológicas, que hemos contado con Silvia Carnicero, una experta antropóloga, en la que ha hecho una tesis sobre todas las excavaciones que se hicieron tanto en el año 95 como anteriores. El alcalde y la guía turística María José y Pedro Luis, el alcalde del Ayuntamiento de Campo de Suso, porque además están desde el principio de todo este proyecto, desde los inicios, uh-huh, entonces nos ha contado todo el proceso que había. Jaime Nuño, un experto historiador, nos ha contado la época más medieval digamos, también un hilo conductor de cómo acabó el castillo, cómo acabó. Claro. Y desde sus inicios, como que era una torre defensiva, hasta su restauración, hasta todo como está actualmente, pasando por las fusiones de las 2 grandes casas que pasaron por ahí, como fueron los Méndez de la Vega, que tanto en Madrid también tenemos, sí, vestigios de ello, como Manzanares. El castillo de Manzanares el Real, eso es. Bueno, Richard, un destino maravilloso para estos días de descanso, con el añadido de que quizá a partir de mañana, que dicen que viene una ciclogénesis, la nieve haga acto de presencia, y eso ya sería maravilloso, para esa postal. Claro que sí. Richard, ¿dónde podrán ver nuestros oyentes el documental después de que se estrene ese próximo 14 de diciembre en el propio Castillo de Argüeso? Pues tras su
digamos que es su preestreno, que realmente es lo que es. Como es habitual en todos nuestros trabajos, pues pasará por festivales de cine durante una temporada y después en plataformas, que todavía no tenemos nada cerrado, pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Es algo muy diferente a lo que solemos hacer habitualmente. De compromiso social que tenéis, sí. Sí, pero también es una ventana que hay que abrir, porque tenemos una riqueza histórica en España que no hay que abandonar. Que no hay que irse a Irlanda, tú lo decías, a ver castillos, ni al Loira, ni al Valle del Loira, ni nada de nada. Que por Castilla podemos darnos un paseo y volver a la Edad Media por un tiempo. Richard Zubelzu es el autor, junto a Magda Calabrese, de este documental Castillo de Argüeso, Cultura, Tradición y Modernidad. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Y nada, que tú lo has dicho, a 3 horitas de Madrid, pues nos vamos para allá en cuanto terminemos. Muy bien. Un saludo, buen día. Un saludo.